¿Qué sopa, mi gente? En el día de hoy vinimos hasta Arraiján, el West, Panamá Oeste, para conocer a una personalidad en el mundo racing panameño, el señor Gerardo Rodríguez, mejor conocido como Nitrometano. Ayala. ¿Qué sopa, mi gente? En el día de hoy vinimos hasta Panamá Oeste a conocer una personalidad del mundo racing panameño acá en el West, el señor Gerardo Rodríguez, mejor conocido como Nitrometano. ¿Qué es lo que mi bro? Todo bien. Bro, ¿de dónde viene el nitrometano? ¿Por qué te dicen así? Bueno, el nitrometano salió como eso del 2015 y era cuando yo tenía D. Ya corría carro con D, tuve bastantes D y yo mandé una nota de voz en un grupo que era de puros D y yo le dije a ellos, o sea, todavía no había ni un D que me haya dado, ni un mini-mi, ni un D15, ni un D6, ninguno me ha dado. Y alguien me estaba grabando escondida una nota de voz y la mandaron para el grupo. Y todo el mundo dice, ¿quién es ese man? Que no sé qué. La cosa es que yo fui, pero mi D estaba todo feo. Yo fui a correr y habían como, porque esa era quinta generación, yo era sexta, y habían como, si me entiendes, como 12 carros. Yo le decía, ¿y que entonces quién va a correr? Y nadie quería correr. Me dije que no, que eso es que vamos a chotear a un amigo, se llama Félix, que él va a venir. Y él es el que va a correr contigo. Y yo, dale pues, pero espera la hora. Y yo dije, no es posible que todos esos carros, o sea, ninguno se quiera correr, pues. Pero antes de eso, yo había ido a un taller amigos, que es Vicente, que está en Estados Unidos. Y yo le dije, voy a tener un paso así, y yo no sé qué va a hacer. Y él me dio él usaba nitrometano en los carros de él para correr en uno de los NA, pues. Y agarró, y él le dijo, échale nitrometano. Y yo le dije, dale, pues. Y yo empecé a correr normal, pues. Pero de todos los carros ninguno quería. Entonces ellos me tiraron como el más fuerte de ellos, el más rápido. Y vine yo y el pase yo gané. Y el segundo pase gané. Pero se sentía el olor. Y entonces los manes dije, hey, aquí hay algo que huele nitrometano. Entonces de ahí para adelante donde me vi, hey, nitrometano, hey, nitrometano. Hey, corriente con nitrometano. Brother, cuéntanos un poco más del taller de mecánica Nitro West. ¿Qué haces tú aquí? Hacemos diagnóstico computarizado, balance, alineamiento, modificamos los carros, o sea, nos especializamos más en Honda y Acura. Trabajamos todas marcas, Hyundai, Mitsubishi, de todo Toyota, pero en lo que estamos más diestros son los Honda y los Acura. Hacemos reparación de freno, todo, bajamos transmisión, disco, plato, balinera. Hacemos bastante mecánica de tráfico, pues. O sea, no agarramos un carro y lo dejamos aquí 2 semanas, 3 semanas. Hacemos mecánica, como dicen, la menor, rápida. Por ejemplo, ahí tenemos un Evo. Estamos cambiando disco, plato, balinera. Una cosa que hacemos aquí bastante en el taller es el lavado de chasis con ducha grafita. Eso es algo que nos ha dado a conocer bastante. La gente lo busca mucho, les gusta. Y, o sea, es algo, como un plus del taller, la ducha así con ducha grafitada. Chato pretito, compa, pero ¿qué es una ducha grafitada? La gente quiere saber. Yo estoy seguro que yo no fui el único. Normalmente tú lavas tu carro, pero yo hago el lavado que nunca nadie lava. Y aunque tú no lo creas, la parte que más se ensucia de un carro es la parte de abajo. Y es la que nunca nadie lava. Todo el mundo lava arriba. Entonces, o sea, en el elevador se levanta el carro y se lava lo más remoto, lo más escondido de cada parte de un carro. Y al final se le aplica un grafito, o sea, es como un escudo protector impermeable, rebota el agua, todo queda brillante, todo queda limpio. Ese es el grafito que es, pero es una ducha grafitada, o sea, como el baño más profundo que puede haber en un carro. Ya saben. Si ustedes quieren su carro grafitado hasta lo más profundo, este es el hombre. Vamos a lo que vinimos, a hablar del carro. Pero antes, Diablo, cholo, la C. Mándalo Power Horse. La Vamos. C con Estamos sin Power energía. Horse, papi. Ahora sí estamos pretty. Más caballos de fuerza. Ok. Vamos a echarle Power Horse al eje. Vamos a echarle Power Horse al eje para poder echar fuego. Ahora sí, a lo que vinimos. Háblanos sobre ese carrito que está ahí atrás. Ese es mi carrito, mi juguete, y es mi carro también de diario, yo lo uso para todo. Es mi K-Swap K24, tiene muchas modificaciones, también aparte de que eso que está bien cuidado.
y trato de mantenerlo así. Todo lo que tú creas que pueda tener, tú me lo puedes preguntar y yo te voy a decir si lo tiene. Es un carro del 93, tiene ahorita mismo 31 años. Da Cuidadito, tanto como su interior. Él tiene aire acondicionado. Es un carro que corre bastante también. Está trabajado en la transmisión, en todo, en la suspensión. Y todo es casi cake, todo. Estoy viendo admisión porteada, estoy viendo intake, ¿esto qué es? 4 pulgadas, 3.5. 3.5 pulgadas, todo el cableado modificado. Ajá. Un cableado rewire, o sea, solo el cableado es bien caro. Un cableado cuesta alrededor como de $1,000, 990 y algo un cableado. Está throttle de 72 milímetros, inyectores de 1000 cc. Vamos a verlo. Llega yo. Ahora sí. Tiene su throttle de 72 milímetros, una RBC porteada por JJ Turbo. Tiene inyectores de 1000 gramos, header casing. La cabeza, el cabezote, tiene palo de Skun Tuner 2, la segunda etapa. Es un K24A completo. Y la clásica de los Honda, está, es nunca hierro. Pero sí, tiene palo, Está aromado. Sí, tiene bomba de aceite de tipo S, de mayor flujo. Compresión y eso, ¿es secreto o tú puedes hablar? No, la compresión eso sí te digo claro, la compresión de fábrica 10.5, lo que te brinda un K24A. Dice que ya estamos aquí, todavía estamos. 254 casi los 255. Ahí. 192 libras-pie de torque. Ahora vamos a hacer este carrito de ahí para ver cómo se siente. Transmisión también. Transmisión tiene un LCD en factory, o sea, él bloquea bastante la llanta. Tiene eje para 800 caballos, tiene traction shock, tiene traction bar, y verás, todo casi viene en la marca Keiko. Big Ray Keiko, varía aceite Keiko, TPS Keiko, toque, Inter. Hasta las mismas cositas chiquititas, tú verás el detallito Keiko. Y la suspensión Keiko, abajo traction bar, todos los camber, tiene un frenado Wilbur, 6 pistones. Por frenada estamos bien, gracias a Dios. Disco en las 4 ruedas, regulador Keiko. Tenemos todo también si algún día queremos usar otra gasolina con mayor octanaje o una gasolina especial, etanol, etcétera. No, lo que sea, tenemos todo para hacerlo. Y ahora es hora de las llamas. Bro, ¿por qué una pregunta rápida? ¿Por qué el mentado nitrometano no tiene nitro en este carro? Ahorita, la verdad yo te lo digo, nitro, no soy muy amante del nitro, no es algo que me llama, me gusta más ese flowcito de calle, y si algún día haría otra gasolina no sería nitrometano, la gasolina nitrometano es una gasolina, es una mezcla de componentes bien fuertes. ¿Y qué piensas mantenerlo NA o turbiar? Sí, mi flow es NA. NA. Mi flow es NA. Mi flow es NA, pero seguir subiendo más el poder, o sea, y el poco poder que tenga, ponerlo al piso, pues, o sea, que se sienta, puedes aprovecharlo lo más que se pueda. aprovechar todo lo que pueda. Pista. En el autódromo, yo primero quiero correr, quiero ir con toda mi tropa para allá,
y a que el carrito se comporte como es. Voy con toda mi familia, mi esposa, mi hija y preparado. Gracias a Dios tengo el taller y lo preparo bastante. Me gusta prepararlo y los muchachos disfrutan conmigo lo que hacen cada vez que preparamos un carro para correr. correr. Aquí lo he preparado bastante. Sí. ¿Qué tiempo piensa que estará haciendo el carro? ¿Cuáles son tus expectativas? Mi expectativa, digo yo que tengo que hacer un 12. Un 12 bajito, pero bueno. Pero armado, todo su interior, armado, tú. Sí, yo lo pienso llevar completo. O sea, pero obviamente, como él patina bastante en primera, Ah. segunda, ya él tiene que ir con globo, unos rines más chicos. Bro, una pregunta. ¿EG o EK? ¿Qué plataforma es mejor para proyectos para hacer swap? ¿Qué tú Ambas recomiendas? plataformas son buenísimas. O sea, hay EK lovers y hay EG lovers, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no me gustan los EK. Me gustan más los EG. Los veo como más taquillosos, pues. Para hay gente que dice que los EK es más taquillosos. Y otra pregunta que también nos hacen bastante, y seguro nos van a hacer, ¿cuánto sale hacer un K-Swap para esta plataforma, por así decirte? Un valor estimado, porque aquí tú te fuiste a la Grande Liga con Bucamarca, casi todo es K-Tune, aquí hay más plata. Claro. Una vaina más sencilla para comenzar en este mundo del K-Swap. Este no es mi primer K-Swap. Yo tuve uno anterior que tenía 222 y yo me gasté en el otro K-Swap. A mí compré mi par de vainitas de marca, más de 10 pavos. 10 pavos. Sin el carro. Sin el carro. Ya 10 sabe, pavos, gente. sin el carro y armado por mí. O sea, yo monté todo, todo, No hay plata, Alejandro, no hay plata. consiguiendo buenos precios, entonces Ajá. 10 palos. Y tú de mecánico. Ajá. Y yo lo armando en mi casa. O sea, Pero está- esta magnitud La vaina no es barata, mi gente. Así que si quieres un carrito que ande bien, que esté bien armado y que lo puedan usar en la calle, pista, ya sabes más o menos cuánto le puede salir esta vuelta. Mientras nos preparamos para salir a rodarla, les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita. Además, los links de toda nuestra plataforma están en la descripción. Que nosotros seamos tontos no quiere decir que ustedes también lo sean. No hagan en casa ninguna de estas Ya. ¿Te vas a tirar un segundazo? primera. Ah, de primera, cuero. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo.